Ñanduti. El que no hace headbanger es legionario. Bueno, yo prefiero la expresión antilopista, ¿verdad? Pero... No, yo soy clásica. Okay. Yo me quedo con la legión, porque ellos se autodenominaron así, ¿verdad? Okay. Yo por lo menos así, bueno, tengo la mirada clásica. Obviamente, Che, qué repercusión que ya está teniendo este programa. Ya me escribieron algunos. Te cuento, Emilio, que me mandaron algún screen de algunos grupos, ¿verdad? Donde te están diciendo, no, lo de Mármol, lo de Saraiva no fue así. Le estás por dar un síncope a la gente. Y bueno, pasa lo siguiente. Mármol y Saraiva pueden tener discrepancias. Porque al fin y al cabo lo que uno hace es recolectar lo que la memoria les permite recordar en determinado momento y lugar. Nosotros lo que juzgamos es el hecho concreto. Y la sumatoria de los hechos concretos son las que demuestran que lo que dice Mármol y lo que dice Saraiva coincide perfectamente con la interpretación de la historia que nosotros estamos diciendo, la cronología de los hechos. No es una cuestión de que, pero Mármol se equivocó y dijo mayo y en realidad tenía que ser abril. Y Saraiva dijo esto, pero en realidad tenía que ser lo otro. Acá lo que importa es unir los hechos, unir las piezas y entender. Porque siempre uno va a encontrar una letrita o una palabrita o un párrafo o un guión o una raya y vas a decir, pero está hablando de esto, o se equivocó acá Mármol. Mármol tenía que haber dicho esto, pero no dijo esto. No viene por ahí el caso. También tenés, por ejemplo, el asunto de Estanislao Ceballos, cuando él recoge en julio del 64 cartas de Elizalde, cartas de... ¿Quién era Elizalde? Rufino de Elizalde era el ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina en el gobierno de Bartolomé Mitre. Y ahí él recoge cartas de Elizalde en donde ellos dicen abiertamente, Elizalde, que le escribe a los ministros brasileños, les habla de que nuestra alianza será cada vez más efectiva, celebro esta alianza que hemos firmado, celebro esta unión de nuestros pueblos en pos de los intereses comunes. Tenés documentos inclusive tenés documentos de Watson Webb y compañía de Estados Unidos, de Martin Maillefert de Francia, que ellos hablan de que ya se armó toda una alianza en contra del Paraguay en el 64, en mayo y abril del 64. O sea, acá hay un rango de fechas que se produce y que inclusive se puede remontar al protocolo de entendimiento del 57, que vos sabes muy bien. Por supuesto, en la ciudad de Paraná. Claro, en la ciudad de Paraná. O sea, no estamos nosotros tenemos que concatenar los hechos. No, era el mismo gobierno, no era el mismo sistema de gobierno, más que nada. O sea. Eso es irrelevante. Y por eso te digo, ¿verdad? Mira, yo le digo siempre a la gente, y si el Mariscal López quería proclamarse emperador del Río de la Plata al terminar la guerra y si ganaba, ¿cuál es el problema? O sea, no jamás fue un problema eso. O sea, eso no le vaya a dar pie, después van a decir... Ese soy yo, no digan que Noelia dice eso. No vayan que decir que yo dije eso, porque después le vamos a dar pie para los accesorios que eran para la Virgen, que eso era para el emperador López, ¿verdad? Claro, por tu culpa, Emilio, ahora ya sé que es por tu culpa. A mí no me quita el sueño, hay gente a la que le quita el sueño ese tema. A mí dice, saludos cordiales desde Formosa, Argentina. Muy bueno el programa, Fernando Locatelli. Fernando, querido, saludos. ¿Cuándo nos dan Formosa de vuelta? Ese era nuestro. Un saludo al amigo José Luis Martínez Peláez, que me está escribiendo ahora también directamente. ¿Para qué no? Un abrazo. No, por favor, en mi programa. Bueno, vamos a enviarle un saludo también al general Julio César Cardoso. Saludos. Saludos, querido general. Es decir, por favor, acá que me dicen... Está bien, acá, ¿viste cómo nos escuchan de todos los colores? Sí, vos sabés que sí. Qué maravilla. Te escuchan. Muchísimas gracias, ¿verdad? Siempre es bueno que estén escuchando el programa, siempre es bueno el debate. Yo por lo menos dentro del marco respetuoso, hasta ahora obviamente no encontré por lo menos que me hayan etiquetado a mí en un escrito respetuoso dentro de las redes sociales de cualquier mamarracho, ¿verdad? Pero en mi programa siempre vamos a mantenernos con eso. Bueno, Emilio, vamos a continuar un poco. Presenta entonces el ultimátum el 9 de agosto el gabinete de Aguirre. Dice
dice que lo devuelve con indignación el documento a Saraiva el 10 de agosto. Saraiva comunica a las autoridades uruguayas que las tropas brasileñas van a ingresar al territorio uruguayo. Y la gente que no entiende de geopolítica dice, ahí es donde sale esta famosa frase, dice, ¿para qué López ahí se mete en el Uruguay? ¿Para qué López hace una manifestación? Y no leen todo lo que era la nota del 30 de agosto, la del 3 de septiembre, la del 14 de septiembre. Son tres ultimátum que Paraguay mandó. Aparte de ser 3 ultimátum, nosotros estábamos diciéndole en los 3 que la acción que iba a llevar Paraguay dependía directamente de las acciones del Brasil en el Uruguay. Por supuesto. Porque Paraguay, la República del Paraguay no tiene derecho a defender sus intereses. O sea, Francisco Solano López no tiene derecho a defender sus intereses. Tenía que ser una mosca. Él tenía que ser una mosca. Él tenía que estar ahí viendo todo lo que estaba pasando, toda la situación que era 1 más 1, 2. 1 más 1, 2. Geopolíticamente hablando era 1 más 1, 2. Y las consecuencias que vos decís geopolíticas, excelente, porque las consecuencias que podía tener el hecho de que Paraguay no reaccione. Porque recordemos que en el Mato Grosso, Brasil, desde el 61, 62, 63, está construyendo fortines en Miranda, en Dorados, etcétera, etcétera, violando todos los tratados que Paraguay firmó con el Brasil de que esa zona tenía que estar neutralizada. Brasil ya está construyendo fortines y avanzando sobre el Mato Grosso. Esto lo pueden leer en el libro de Louis Schneider, con las notas del vizconde de Río Blanco, José María da Silva Paraños. Ellos están construyendo esos fortines. ¿Y qué tenía que hacer entonces Francisco Solano López? Callarse, no defender los intereses del Paraguay. Cuando le están derrocando al gobierno blanco, que era su único amigo, su única pata para poder mantener un equilibrio, porque lo explica demasiado bien en los ultimátum. Vos sabés mejor que nadie. Claro que el equilibrio del plata, demasiado bien explicado. Bueno, está. Pero la gente lo que cree que el equilibrio del plata es una suerte de como López. Claro, inventó él nomás. No, el equilibrio del plata es un concepto de paz. Justamente para que los grandes no afecten a la política interna doméstica de los chicos, ¿verdad? Existe un autor británico otra vez. Les tengo que traer a los británicos. No es que yo sea todo bien con ellos. Yo les perdoné todo con Led Zeppelin. Con Deep Purple, Black Sabbath. Les perdoné. No le digo, no. Iron Maiden. Total. Pero le traigo nomás a un británico otra vez que se llama Chris Leuchars. Y Chris Leuchars, en un libro que se llama To the Bitter End, así se llama, To the Bitter End, hasta el amargo final, dice que Francisco Solano López hizo lo correcto al reaccionar cuando Brasil invadió el Uruguay, porque si no lo hacía, ¿qué iba a impedir a Brasil y a Buenos Aires que lleven a cabo su alianza y que utilicen las mismas tácticas que estaban utilizando para derrocar al gobierno blanco? ¿Qué le iba a impedir a Brasil y Argentina hacer lo mismo contra Paraguay? No, pero donde no estaban lejos de la mirada. Ellos no querían. Bueno. Que es más, atendena, ¿acaso no se formó una legión paraguaya en diciembre del 64 con la expresa intención de hacer lo mismo que Venancio Flores, derrocar al gobierno de Francisco Solano López? Sí, fueron a pedirle López, todo plata al emperador primero y después no, le dieron la plata a los brasileños. Pero hasta escritores fantasma ni contrataban. Hay un escritor fantasma. Los textos que la Legión Paraguaya publicó en esa época y en adelante, muchos textos que se publicaron, está un trabajo muy interesante de Atilio García Melí, una leyenda, Atilio García Melí, Proceso a los falsificadores de la historia del Paraguay, en donde él recoge que se le pagaba a un inglés de apellido Hudson, que era el que escribía los textos de la Legión Paraguaya. O sea, estos cretinos ni siquiera escribían ellos, le pagaban a un inglés para que escriba, los de la Legión. Y bueno, es lo que había. Entonces, dice este británico, repito, este historiador británico Chris Leuchars, ¿qué le impedía? O sea, lo que hizo López fue lo correcto, porque si él no actuaba en ese momento, cuando Brasil empezó la guerra el 12 de octubre del 64, repito, Brasil empezó la guerra el 12 de octubre de 1864, no Paraguay. Y si Paraguay no actuaba en ese momento, lo que dice este Leuchars, reitero, ¿qué impedía
que Brasil y Argentina hicieran lo mismo con el Paraguay después de derrocar a los blancos. Dice, el mariscal López falló en no ganar tiempo para traer armas a Europa. Siguen con ese tema. Impresionante. Y claro, con la salida al mar que teníamos, ¿verdad? No, y con el bloqueo total que nos hicieron por tierra. Es decir, vámonos, por favor. Se trajeron ¿Sabes qué te quería recordar, Emilio? Justamente ellos en los primeros días de octubre, antes del 5 de octubre de 1864, porque vos estabas hablando de la parte de Mato Grosso, ¿verdad? Antes de todo el tema con el Marqués de Olinda, ¿verdad? El Brasil ordenó en los primeros días de octubre el envío de fuerzas a la frontera de Mato Grosso por el estado de guerra con el Paraguay. Así es decir, esa era la orden que ellos tenían, ¿verdad? Mientras ellos disimulaban que supuestamente no hubo, que Paraguay le atacó. Al mando del general Carlos Augusto de Oliveira. Él es el que, bueno, justamente estas fuerzas estaban asumando, ¿verdad? Es que cuando... No, pero ellos no querían atacarnos. No. No, por favor. Ellos no tenían ¿Sabes qué fue esto, Emilio? Fue un ejercicio que hacen los milicos, ¿verdad? Los ejercicios de guerra nomás, no pasó nada. No habían ahí fortines con armas. No, por favor. Habían ahí soldados, no había un plan que después en la famosa campaña de Laguna, la famosa retirada de Laguna, como ellos le dicen, ese no fue un plan viejo que ellos ya tenían para ir contra Paraguay, que es lo que le salió mal, le salió tiro por la culata. O sea, son absurdos que plantean. O sea que los brasileños construyeron fortines dentro del Mato Grosso, que el general Francisco Isidoro Resquín se fue a mirar con sus propios ojos y vio con sus propios ojos que los brasileños estaban poniendo fortines con soldados, con armas ahí, en contra de los tratados que se firmaron. Eso es... Violentando el status quo. Todo. Ay, no, pero ya ahí venció. Ya había casus belli. No, pero claro que había. Pero te van a decir, no, ya vencieron todo. Que en el 59 ellos empezaron a hacer sus construcciones. En 1859. Sí, 60, 61. No, eran en el 62, en el 59 ya empezaron a moverse ahí. Por supuesto. Y ese tratado que se firmó, creo que era el 58 o 57, si mal no recuerdo, neutralizaba la zona del Mato Grosso por 6 años. Y ellos ya estaban violando todo eso. En el 58, 59, 60 estaban poniendo fortines ahí. Yo sé que a algunos no les gusta que se hable de ese tema, porque la guerra del Chaco precisamente surge por esto, por los fortines que los bolivianos están poniendo dentro del Chaco. Y que hay una inacción. Francisco Solano López no tuvo ninguna inacción. Francisco Solano López fue al Mato Grosso porque tenía que ir las manifestaciones del pueblo paraguayo ante la inacción del gobierno paraguayo ante la penetración en el Chaco, porque no estábamos mirando el Chaco, es decir, al gobierno no le estaba importando. Dice, buenas tardes, dice, buen programa, por intermedio de ustedes sabemos con certeza la historia del Paraguay. En el colegio estudiábamos otra cosa. ¿Cómo se puede escuchar este programa en Buenos Aires? Gracias. Sí, tengo mucha audiencia argentina. De todos los colores ya estamos enterados. ¿Quieren escucharnos? Bueno, saludos para vos, Emilio. Un abrazo. Tenés muchos fans, Emilio. Acá se me está llenando de saludos. Bueno, le dejo hablar al profesor. Ahora soy más diplomático que antes. Mentira. No, sí, ahora soy más diplomático que antes. Ahora ya soy amigo de todo el mundo. Amigo de todo el mundo. Yo no me voy a juntar más contigo. No, digo nomás. Si vos sos amigo de esa persona, yo no me junto más contigo. Acá públicamente lo digo. Bueno, dice que el 11 de octubre, circular de Tamandaré, dice confidencial al cuerpo diplomático de Montevideo, dice, proveniéndoles del estado de guerra a fin que los buques de su nacionalidad uruguaya no se dediquen al transporte de gente y municiones de guerra. Imagínate que Tamandaré usó esta ley de prohibir circular justamente embarcaciones uruguayas, gente, lo que sea, ¿verdad? Pero Francisco Solano López no podía usar la misma ley por nuestras aguas. Es decir, Tamandaré no podía usar, pero López no podía usar eso en el caso del Marqués de Olinda. Hay que preguntar a los genios de la historiografía nueva. ¿Cómo es que Brasil sí puede, pero Paraguay no? O sea, ¿por qué Francisco Solano López puede, o más bien, no puede? ¿Por qué Francisco Solano López no puede defender y no debe defender los intereses paraguayos? Pero Brasil sí puede violar todos los acuerdos, violar todos los tratados. Brasil se puede meter por la fuerza en el Uruguay. Y cuando vos haces esa consulta, ¿y por qué? Y porque estaban defendiendo sus intereses. Bueno, y Paraguay no tiene intereses, entonces. Nosotros teníamos que hacer una papa, no sé, una papa hervida teníamos que hacer ahí. Paraguay tenía que ceder nomás. Y ahí está pues la mentalidad porque al fin y al cabo se reduce a una cuestión de mentalidades.
Hay una mentalidad que es entreguista y hay una mentalidad que dice que Paraguay tiene que defender sus intereses y que si se da el caso hay que ir a la guerra para defender los intereses. Nadie pensó que esta guerra iba a ser tan destructiva porque realmente cuando uno estudia los documentos, cuando uno estudia las evidencias existentes, uno ve que el plan contra Paraguay era mucho más deliberado de lo que se cree. El plan contra Paraguay de arrasar con el país, de aniquilar al gobierno paraguayo, de que no exista más ni una sola posibilidad de que surja un gobierno similar al de Francia y los López en nuestro... Estaba Bueno, pero mucho más... eso lo sacaron por decreto. Vos sabés que hay un decreto el 4 de noviembre del año 1869 que era para instrucción a las escuelas, ya en esa época, ¿verdad? Que todo se tenía que matar el espíritu de Francia y de los López, ¿verdad? Esa era la instrucción, y que el tratamiento educativo, como política educativa, era que se los tenía que tratar como las tiranías más oscuras del Paraguay, porque tenía que venir por la regeneración, que mejor que a través de estas escuelas libres, ¿verdad? Yo tengo ese decreto, Emilio, que saqué del archivo de Relaciones Exteriores. De ahí saqué. Y no me extraña porque acá se viene a instaurar un sistema nuevo. Y el sistema nuevo es el sistema, esto me llama la atención, que escritores que se dicen del marxismo o del cuño marxista, y conste que yo estoy en las antípodas del marxismo, pero que escritores que se dicen de cuño marxista no se dan cuenta, no la ven, son obtusos los tipos y le someten al Paraguay a un sistema ultraliberal que fue el sistema que expolió al país durante todos esos años. Porque Paraguay quedó en una situación de expolio absoluto, de una factoría de mensúes, de hacheros, de campesinos sin tierra. Ese fue el resultado de la guerra de la Triple Alianza. Escucha esto, Emilio, yo no sé si este oyente recién se prendió ahora, ¿verdad? Dice, buenas tardes, el conflicto de la Triple Alianza es mucho más complejo de lo que explican. Los factores externos geopolíticos jugaron un papel fundamental. Mi rey, hace rato que estamos hablando nosotros de los factores geopolíticos. Obviamente vos te prendiste ahora nomás, ¿entendés? Pero les cuento, porque me están preguntando, mañana a las 18 horas, domingo, este programa se va a volver a repetir, ¿verdad? Entonces van a poder volver a escuchar los que se prendieron recién nomás, ¿verdad? Por supuesto que hablamos de los factores geopolíticos y por supuesto que siempre tenemos la mirada de las potencias antagónicas, específicamente de Inglaterra, ¿verdad? Acá van a tener que copiar el ejemplo de Argentina y El Salvador. Dicen, bueno, si ya es cualquier bicoca, estamos hablando de la guerra, no sé. Bueno. ¿Qué Argentina? La Argentina, bueno... No sé, no hablemos de eso, ¿verdad? Nosotros nos quedamos en temas netamente históricos, ¿verdad? Así, punto, ¿verdad? Entonces, José María y este pacto del 20 de octubre entre Tamandaré y Flores, ¿verdad? Para ayudar a derrocar al gobierno del Uruguay. Sí. Y donde Flores se compromete, ¿verdad?, a decir, bueno, nosotros, el famoso acuerdo de Santa Lucía. La gente se olvida de ese acuerdo, pero existió y lo... Y dice, no, ¿cómo va a existir? Dice, y lo que se dijo verbalmente, oralmente, se lo ratifica en febrero del 65, en pleno Congreso. El de Santa Lucía, un compromiso de palabra entre estos hombres. Un acta que se firmó entre ellos y que luego se ratificó. El 22 de febrero, creo, del 65, cuando Venancio Flores de facto declara guerra al Paraguay. O sea, Paraguay... La gente se olvida de que la guerra de la Triple Alianza hay 3 patas, Argentina, Brasil y Uruguay. Y la tercera pata, la pata uruguaya, el títere del Brasil y de Buenos Aires, le declara la guerra a Paraguay en febrero del 65, cuando toma el poder Venancio Flores. ¿Qué tenía que hacer Francisco Solano López entonces si Uruguay y Brasil ya le están haciendo la guerra en ese momento? Tenían que, bueno... Y tonto no era López. Sabía perfectamente los vínculos de Flores con Mitre, se sabía todo este tipo de cosas. Por eso que las palabras claras de Flores es, la alianza de Uruguay y Brasil contra Paraguay es para mí un compromiso de honor. Sí, categórico. Esas son palabras de él.
La alianza acá nadie está inventando nada, gente. es una carta que él le envía al vizconde de Río Blanco, Silva Paraños. Esto existía ya mucho antes. Es más, hay un intercambio de cartas entre Mitre y Flores que lo recoge Luis Alberto Herrera, un uruguayo, en su libro Antes y Después de la Triple Alianza, en donde Flores es como que Mitre le está dando vueltas a Flores, le está diciendo que nosotros tenemos que aliarnos, y Flores le responde: che, general Mitre, estás dándote muchas vueltas, nosotros ya somos aliados, hace mucho tiempo ya somos aliados, ya tenemos una alianza contigo y con el Brasil. Y le dice eso en enero del 65. O sea, las cosas son como son, la cronología es lo que es. Hay gente que no le gusta que se hable de cronología. Lo siento, entonces no se meta en la historia, ¿verdad? Porque hablen de ideología, o de no sé. miscelánea, que hablen de miscelánea. Pero no vaya a historia, la historia tiene que tener fechas, tienen sucesos, tienen un espacio en donde se desarrolló esos hechos. Dijimos no hinchar, ¿verdad? Bueno, Paraguay mandó 3 ultimátum y Noelia Quintana, en el libro que hicimos juntos sobre los la guerra crímenes de la Alianza, con el abogado Pérez Reyes, ¿verdad? Quien le enviamos un saludazo. Un saludo al Rafael querido. Están los 3 ultimátum paraguayos, 3 advertencias que Paraguay envía al Brasil. Mira, en la nota del 30 nosotros advertimos de una posible intervención armada. En la nota del 3 de septiembre afirmamos... Del 64. ¿verdad? Estamos del 3 de septiembre del 60, afirmamos una intervención armada si Brasil realiza sus propósitos. Sí, está condicional, sí condicional, ¿verdad? Y el 14 de septiembre ratificamos esa posibilidad de intervención armada por la agresión sufrida por el vapor Villa del Salto. O sea que Brasil ya estaba antes cañoneándole a vapores la agresión uruguayos. Ya estaba desarrollando. Vamos, gente. Entonces, ¿por qué este programa, mis queridos oyentes, mis queridos amigos? ¿Por qué? Porque es importante, primero, saber estos hechos cronológicos. Segundo, porque el Paraguay no fue el país agresor. La guerra de la Triple Alianza inició cuando ingresaron a ciudades indefensas de Villa de Melo, el Uruguay, las fuerzas del Imperio del Brasil. Y cuando uno analiza una guerra, no puede tener una mirada de topo, así... López, vamos a mirar a López, lo que hace López. No, hay que tener todo, hay que mirar el contexto regional que pasaba. Fue una guerra regional, no, es una guerra de Paraguay nomás. A ese nombre, Guerra del Paraguay, luego ya hay un grave error. Bueno, pero esa es la bajada de línea del Brasil. Por supuesto, esa es una la propaganda del enemigo. Pero por supuesto. Y cuando aparecen gente que, no sé... que no nos comemos ese sapo, ¿verdad? No está ese sapo en nuestra barriga. Y bueno, obviamente que hay que tener una mirada un poco más abarcativa, un poco más amplia. Y ¿verdad? sorprende que haya sectores que se dicen contestatarios de ideología contestataria del marxismo, por ejemplo. Sorprende que del marxismo venga esta interpretación tan antilopista de la historia. Sorprende. Porque al fin y al cabo, todo el argumentario y todos los fundamentos que plantean para la guerra de la Triple Alianza se resumen en que López era el tirano malvado, loco, malévolo. Imagínate tampoco hacer un menjunje, ya me voy, ya me están sacando del aire ahí y yo también tengo un dictador acá. Bueno, el tema, le enviamos también un saludo al doctor David Ganeano Olivera, que está escuchando el programa y nos dice: hey, chapa, profe, ¿verdad? Excelente programa, qué gusto escuchar a dos grandes estudiosos de la historia paraguaya. Felicitaciones. Gracias, querido doctor. No somos perfectos, hacemos lo que podemos. Claro, es decir, nosotros aprendemos todos los días, ¿verdad? Pero hay cosas que ya la tenemos asimilada y eso es importante. Y que estos errores que cometió nuestro Congreso Nacional, ¿verdad? En el 2014, los errores que se siguen cometiendo, a la historia no le interesa, no es importante su cronología y toda esa macanada. Entonces no es historia ponerle una narrativa, etcétera, un ensayo, no sé cómo llamarle, para ser un poco amable, ideología. Postmoderna. ¿Verdad? Entonces, es importante, señoras y señores... es importante decirle a la gente que Francisco Solano Jaegli nos manda una... Espera, que Jaegli nos envía un mensajito. Jaegli, sabemos bien que Jaegli... ¿Quién es Jaegli? Jaegli, Alfredo Jaegli. Un abrazo. Un abrazo para Jaegli, pero sabemos bien que su narrativa tira hacia esta parte de que López nomás dice...
¿Qué le hizo López a la bisabuela de Urdapilleta? Dice. López no le hizo nada, hasta donde nosotros sabemos lo que pasó en Concepción. ¿Fueron novios? No fueron novios. Lo que quieren relacionar, pues, el tema de la masacre en Concepción. Y que, viste que decir lo que Héctor Decu dijo. Señor Jaegli, Héctor Decu no es una fuente fidedigna para la narrativa de los hechos. Y no fue López lo que hizo, sino fue Toro Pichai, ¿entendés? Hay que entender, la leyenda. Hay que entender este tipo de cosas. Hay que revisar también esos esa parte hay que volver a mirar también. Tenemos que hacer una investigación más profunda, si es que no es, Emilio, ¿verdad? De hecho que tocamos un poquito en el último libro, para ver si es que no es una le decimos entonces a Jaegli, fascinante construcción de Héctor Francisco Decu más todo. Bueno, y tiene... No decimos que no hayan ocurrido matanzas en Concepción. Sí, pero no fue por orden de López, eso lo dice Centurión. Ya mencionamos esto. 10 millones de veces ya dijimos, esto fue Juan Crisóstomo Centurión. Bueno, tenemos que retirarnos. Tenemos un minuto antes de salir al aire, por acá ya nos están echando todo. Bueno, ya pusieron las cosas atrás de la puerta. Emilio, ¿algún mensaje final para nuestros oyentes? Y Francisco Solano López lastimosamente no se convirtió en emperador del Plata, pero tenía razón en todas las cuestiones que observó. Él no empezó la guerra y él fue el que terminó la guerra con el muero con mi patria, que es la frase que inmortaliza a la guerra de la Triple Alianza. Él diría un chileno Máximo Lira: déjale su presunta victoria porque tú, Francisco Solano López, les robaste la gloria. La gloria es nuestra, la guerra de la Triple Alianza es nuestra, no es de ellos. Ellos pueden seguir inventando, falseando la historia, decir que la cronología no es importante, decir que Francisco Solano López era muy petizo, muy alto, tenía mucha barba, poca barba, irrelevante. Lo que importa es que nosotros defendimos lo justo y en esa justicia fuimos mártires de una causa noble. Así es. Queridos oyentes, nos encontramos el próximo sábado con una revisión y un análisis de nuestra historia nacional. Abrazos a todos y continuamos escuchándole a Metallica. King Diamond. Ah, qué bueno. Así te pusieron tu tema. Chao. Chao, chao. Chao.